Permitir grabar, ya puedes grabar. Ok, listo. Ya empezó la grabación. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a compartirles una presentación. Vamos a darle screen share. Y me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Ya lo vemos, Daniel. Bueno, pues primero que nada, para los que no me conocen y para esta comunidad, me presento, soy Daniel Sánchez. Actualmente trabajo como arquitecto de soluciones, arquitecto de integración, arquitecto de software y arquitecto técnico especialista en tecnologías.net para la empresa Entity Data. En esta presentación que se las voy a compartir al final, viene mi contacto de correo, obviamente el correo personal, y viene el link para mi red de LinkedIn. Entonces, prácticamente, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la arquitecturas monolíticas versus microservicios. Este es un tema muy polémico que hoy en día los equipos de desarrollo, los líderes técnicos e inclusive los arquitectos entran en conflicto en qué decisión tomar. Pero realmente esta sesión va orientada a microservicios. ¿Por qué? Porque el tema, ¿no? O sea, porque el tema, mencionar monolíticos versus microservicios es algo que está inundado en la red, ¿no? Como que la gente que tiene años programando ya viene desde las aplicaciones monolíticas. De hecho, las primeras arquitecturas eran cliente-servidor, ¿no? Y bueno, pues son gente que viene de Oracle, gente que programa en C, ¿no? En unos inicios, o hasta inclusive los de Visual Basic y que trabajaban directamente con una base de datos. Realmente el tema no entra en juego en estos versos las arquitecturas microservicios que diga cliente-servidor, porque en esas épocas la mayoría eran in-house y los sistemas que desarrollabas se instalaban en alguna empresa y ahí mismo mantenían su infraestructura. Realmente este debate de monolíticos versus microservicios viene de la mano con el tema en sí de los servicios. O sea, cuando entra la web y las aplicaciones empiezan a ser orientadas hacia Internet, ya no solamente es una aplicación de escritorio, sino que ahora puede ser una página web, pero la página web de la empresa tiene tantas dependencias con otras áreas funcionales de la empresa que requieren en paralelo ir construyendo sistemas. Entonces, muchas veces en las empresas grandes, obviamente en las pymes no pasa tanto, porque las pymes se conforman con un software hecho por terceros y se adaptan a la manera en la que el software funciona. Pero las empresas que tienen presupuesto para ir desarrollando sus sistemas, ese es el principal, digamos, detonante que los limitaba a la escalabilidad, que tenían varias áreas y en paralelo empezaban a construir sistemas. Entonces, cada sistema tenía su propio mecanismo de seguridad y luego por otro lado otro sistema traía otro mecanismo que podía ser muy similar o con métricas totalmente diferentes. Entonces, al final, las compañías se convertían en pequeñas islas de aplicaciones en donde a niveles directivos, para presentar, digamos, avances, riesgos, tenían que hacer esos pequeños puentes con Exceles entre aplicaciones para poder presentar, ¿no? Ahora sí que los reportes y estadísticas de cada aplicación. Entonces, más allá de eso, surgen los servicios web. En un inicio se proponían protocolos, ¿no? Protocolos directos de TCP/IP, donde una aplicación a nivel servidor le hablaba por un puerto a otra aplicación y cada programador o cada líder o cada arquitecto definía su propio mecanismo o estructura de cómo viajaban esos datos. Entonces, de ahí es donde nacen las iniciativas a nivel mundial en todo este ámbito del software de tener los servicios, ¿no? El objetivo fue comunicar sistemas, pero para entender este tema inicial de arquitectura, yo les dejé aquí un link de una referencia muy buena en Wikipedia. No todo lo que está en Wikipedia a veces es bueno, pero yo creo que sí, al menos un 90% me ha servido a mí mucho y lo considero como fuente válida.
Pero al final, la arquitectura de software, en un inicio, como aquí bien ponemos, que es un fragmento que me agarré de ese link, en un inicio el desarrollo de software se consideraba como un arte, ¿no? Y se desarrollaba porque había mucha dificultad, ¿no? Para desarrollar software, pero con el paso del tiempo, pues se van implementando mejoras, se van, digamos, documentando esas mejores prácticas, esos patrones, esos principios que hoy por hoy nos comparten los gurús. ¿Y quiénes son los gurús? Pues principalmente gente de IBM, que fueron de los pioneros, gente pues, de Xerox, y si nos vamos más atrás, pues de la época de los Linuxeros, ¿no? Entonces, ahí es donde nace el concepto de arquitectura de software. Ese concepto hace muchos años no existía. Pero bueno, hoy esto es como que un poco de historia del por qué llamarle arquitectura monolítica versus arquitectura de microservicios, porque antes ya existe lo que es la arquitectura de software. Y uno de los primeros modelos arquitectónicos era la arquitectura cliente-servidor y casi todo eran aplicaciones desktop, ¿no? Y de los pioneros ahí en volverse popular fue Java, porque en un principio tenías que programar en lenguajes, no nos vamos a ir a la época ni de COBOL, ni de Fortran, ni de Pascal, pero sí, por ejemplo, nos vamos a ir a la época, por ejemplo, del Visual Basic, ¿no? Y programar en Linux requerías otros ciertos lenguajes. Y Java fue de los principales que hizo el concepto de cross-platform, ¿no? Creó su máquina virtual de Java, entonces tú programabas aplicaciones desktop en Java y mientras puedan correr la máquina virtual de Java, tú ya podías tener esas aplicaciones en diferentes sistemas operativos. Pero cuando tú querías interactuar entre dos sistemas, aunque sean en la misma tecnología, pues tenía que ser todo vía base de datos. Por eso es que durante mucho tiempo, en la arquitectura cliente-servidor, el que tenía el governance del negocio era el servidor, ¿no? La base de datos. De hecho, los store procedures, todas las reglas de negocios corrían en el servidor y las interfaces eran nada más para transportar esa información o hacer validaciones extras a nivel de lo que introduce el usuario. Pero con el mundo del Internet, y un gran ejemplo lo tenemos hoy con la facturación electrónica, viene el mundo de los servicios, pero no solamente es de los servicios, sino que tú no puedes estar reinventando todo. Entonces, a veces como empresa, tú sí puedes desarrollar un módulo custom, por ejemplo, para toda tu administración interna, pero a lo mejor para el tema que tiene que ver con CRM, que es todo lo que tiene que ver con tus clientes, pues no lo vas a hacer desde cero, no vas a reinventar el hilo, a lo mejor pagas las licencias de un software como puede ser Salesforce, pero lo que sí te interesa es cómo integrar ese sistema que ya existe, que estás comprando una licencia, con el sistema que tienes desarrollado en casa. O la facturación electrónica, cómo integras con los packs en el caso de México, o cómo integras con un software de tercero, ¿no? O cuando tú eres un sistema de hotel y para tu restaurante, digamos, quieres meter un sistema restaurantero y cómo integras, ¿no? Que al final no, lo que se trata es de no ir al sistema del restaurante y exportar reportes y luego ir al sistema del hotel, exportar reportes y luego ir al sistema de los clientes, exportar reportes y hacer un puente de esos reportes en un Excel o en una presentación para entregar los avances, los riesgos y los alcances semanales, mensuales, que a nivel estratégico en toda empresa piden. Entonces ahí es donde entra en juego la integración. Y cuando uno desarrolla una aplicación, es mejor pensar desde un inicio que en un futuro esa aplicación debe de ser capaz de conectarse con alguna otra aplicación, sea la misma tecnología o no. Y es ahí donde entra el tema de si hacer aplicaciones monolíticas o hacer aplicaciones orientadas a microservicios. Hoy por hoy, todo el 95% de lo que está en Internet está basado en microservicios, aunque muchos no siguen los lineamientos o las mejores prácticas o los conceptos como debiera de ser y tienen workarounds, pero al final lo que intentan es hacer microservicios. ¿Por qué? Aquí claramente podemos ver cómo está una aplicación monolítica y una aplicación a microservicios. La idea es hacerla plugable, ¿no? Así como Legos que se puedan despegar, interactuar y demás.
Pero bueno, toda la historia de la arquitectura, aquí la pueden consultar en esta página de Wikipedia. Y nos vamos a pasar ya a entrar en materia en diferenciar estos dos temas, ¿no? Para empezar, vamos a hablar ya de las arquitecturas monolíticas, pero ya les di un poco de historia, de background, de que las monolíticas no era una aplicación desktop, ¿no? En ese entonces no se consideraban monolíticas. Ahí lo que se consideraban eran aplicaciones cliente-servidor, una aplicación instalada en un sistema operativo y una conexión a una base de datos. Realmente el concepto de monolítico o microservicio viene con la web. Entonces, aquí es donde los programadores en un inicio, de hecho, inició como monolíticas, porque tú tenías una tecnología. Entonces desarrollabas toda tu página web en la tecnología, independientemente si habían servicios o no habían servicios, tú hacías la página en una tecnología. En este caso, bueno, yo con Microsoft siempre he estado casado a tecnologías Microsoft, pero también estoy abierto a interactuar con cualquier otro sistema, siempre y cuando pues, se pueda integrar, ¿no? Y por eso me gusta, yo soy fan de los microservicios. Entonces, aquí en las aplicaciones monolíticas, cuando ya tenías, digamos, la aplicación en producción y resultaba que de la noche a la mañana, digamos que si era una aplicación de ventas, por ejemplo, una tienda en línea, empezabas a tener mucho volumen y ya de peticiones, donde ya no solo le vendías a usuarios de tu ciudad, sino ahora de tu estado o a lo mejor del país o inclusive de toda Latinoamérica. Entonces ahí es cuando empezaron las aplicaciones monolíticas a sufrir esas carencias, ¿no? De ser monolíticas, porque en el hosting, donde hospedabas tu página de entrada, te decían, por ejemplo, un ejemplo, GoDaddy, ¿no? Te dice, oye, te acabaste el ancho de banda. Y pues abres el ticket, ¿no? Y le dices, oye, pues tú me dices que fue eso porque es ilimitado. Sí, ilimitado, pero en las letras pequeñas tienes, no sé, 10,000 peticiones, o sea, necesitas un servidor. Bueno, ok, tengo dinero, rento mi servidor dedicado o compro mi servidor dedicado y yo me encargo de mi infraestructura. Pero al final, cuando tú tienes todo un servidor para una aplicación monolítica y descubres que tienes muchísimas peticiones, entonces tú requieres hacer una escalación de esa aplicación o de esas aplicaciones. Entonces, escalar aplicaciones monolíticas es prácticamente clonar toda la aplicación en otro servidor y usar algún algoritmo para distribuir la carga de peticiones. Entonces, si tú tenías una aplicación monolítica que no se basaba en microservicios, tienes que usar un algoritmo como el que usa Azure, que se llama el algoritmo de row robins, que es el que se encarga de hacer la distribución segmentada por país. Pero si ya tenías tú, aunque sea monolítica, basada en servicios, aunque sea en la misma tecnología, hacia la misma base de datos, digamos que podías hacer nada más un clon del servidor de donde está alojada la web o un clon de las bases de la base de datos, del servidor de base de datos. Pero aún así, era caro. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal que nada más la parte del catálogo es la que recibe millones de peticiones? Pero tú al hacer el clon ya te estás llevando toda la aplicación completa con todos sus módulos. Entonces, esas son las principales desventajas de tener en producción una aplicación monolítica, que no es escalable a bajo costo. De que se puede escalar, pero te sale muy caro escalar a nivel mundial una aplicación monolítica. Entonces, aquí les dejo en la diapositiva pues una breve, digamos, descripción, que es prácticamente lo que les estoy explicando. Y en cuanto a ventajas y contras, no entré mucho en detalle porque pues las aplicaciones monolíticas ya casi todo el mundo las conoce, de ahí venimos, ya venimos programando ese tipo de aplicaciones. Entonces, más que nada, me quiero centrar en lo que son los microservicios, pero es bueno que tengan este background para poder entender los grandes beneficios que dan las aplicaciones. Cuando uno empieza a desarrollar, y eso muy personalmente es mi experiencia, programamos lo que hoy se conocen como pet software, o sea, software mascota, o sea, software que es de juguete, ¿no? Hacer un punto de venta que se instala en una empresa que a lo mucho van a entrar 100 o 200 personas, ¿no? Y es mucho, ¿no? Porque al final solo son los empleados de la empresa.
Pero ya cuando empiezas a trabajar en empresas como a lo mejor un DHL o a lo mejor un Walmart o un Chedraui o un Domino's Pizza, donde ya los que interactúan son ya un volumen más grande, entonces ahí te das cuenta que ya tienes usuarios finales y estás hablando de mucho riesgo el hacerle un cambio a algún punto de tu aplicación. Entonces es ahí cuando entra también los temas del soporte a las aplicaciones en productivo. Y hacer un cambio, tienes que asegurarte de que ese cambio se despliegue en todos los lugares donde tienes instalado ese sistema. O si es un sistema web, pues bueno, al menos no va a ser en un lado, pero tienes que tener mucho cuidado en todo lo que tocas. ¿Por qué? Porque le afecta a millones de usuarios, ¿no? Que están usando la aplicación en productivo. Entonces, por eso nace el mundo del quality assurance, del testing. Que nunca le digas tester a un quality assurance porque se molestan, ¿no? Pero al final, todo el mundo del testing y del aseguramiento de la calidad es precisamente eso, ¿no? El validar que un cambio que le hagas a la aplicación, uno, no cause conflictos con los cambios que has venido haciendo en toda la historia de la aplicación, y dos, que sea compatible con versiones anteriores que están actualmente en productivo. Entonces, para eso se hace toda una metodología, de hecho es toda una carrera, ¿no? De Quality Assurance, donde se tienen que diseñar los casos de prueba, ejecuciones, ventanas a productivo, de hecho hay figuras como Delivery Manager, hay Client Executive, o sea, hay todo un mundo en las empresas grandes que cuando empezamos nosotros desconocemos, nosotros decimos, pues solo debe ser un programador y el dueño de la empresa, ya. O sea, muchos venimos de esa escuela de donde yo hago un sistema, se lo vendo directamente al dueño y yo tengo contacto con el dueño y cuando tiene un problema me marca a mí y yo me conecto vía TeamViewer o cualquier otro sistema remoto y le reparo directamente en producción su base de datos. Eso es a lo que llamamos pet software, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer si se trata que te habla un Banamex o un HSBC o un Liverpool, un Chedra. O sea, jamás vas a poder tú meterte a productivo y decir, déjame correr este script para arreglar tu problema. O sea, no se pueden arriesgar. Y por eso es de que existen los environments, ¿no? Y aquí es donde nace la importancia de hacer los diseños orientados a microservicios. Entonces, si nos vamos aquí a esta pestaña, ya empezamos a hablar lo que son las ventajas de los sistemas de microservicios. Bueno, pues prácticamente una de las grandes ventajas es que puedes integrarte o si tú diseñas tu sistema en base a microservicios, independientemente de la interfaz de usuario que le pongas, vas a tener microservicios autónomos que se van a poder conectar el día de mañana con cualquier otra aplicación tercera. O viceversa, si tú quieres contratar a una aplicación tercera que te dé cierta funcionalidad que no tienes o no quieres desarrollar o te sale más barato rentar o comprar la licencia que desarrollarla y está también en microservicios, va a ser muy fácil esa integración. Entonces son como bindings a nivel de bytes que uno va programando. Y, y las pruebas igual, porque son ya por módulo, o sea, por pedacito, por pequeño fragmento, es como el divide y vencerás. Entonces, las arquitecturas de microservicios es a lo que apunta la tendencia al día de hoy. Ahorita esto solamente es el principio, o sea, la puntita del iceberg, porque se viene todo lo que es Internet de las cosas. Al rato un refrigerador le va a estar pidiendo un microservicio, que a su vez ese microservicio le va a pedir a otro microservicio concentrado en alguna nube, y esos microservicios le van a dar batería a alguna aplicación mobile, ya sea para iOS o para Android o para cualquier otro sistema operativo que esté. Entonces, al final, todos se van a ir conectando entre microservicios. Vas a abrir tu casa con el celular a través de un microservicio. O sea, hoy por hoy, en Ciudad de México me tocó ver que yo rentar una bicicleta era bajar la aplicación por medio de Bluetooth escaneaba a la bicicleta y por Bluetooth le desactivaba el hardware que tenía el candado, pero por un microservicio le avisaba a la aplicación que ya la desbloqueé y que me empiece a contar el tiempo que me rentaban la bici. Entonces, hoy por hoy, todo son conexiones entre aplicaciones, todos son microservicios. Y ahí apunta todo, a hacer arquitecturas independientes, ¿no? Independientemente de la interfaz de usuario.
Y yo lo veía a principio, antes de meternos en temas de servicios, me acuerdo muy bien que las aplicaciones en un solo ejecutable tenías todos los módulos de la organización. Entonces a veces era incómodo para la gente que solo necesitaba ver el módulo de ventas, buscar en qué parte del menú empezar a accesar. Y uno de los pioneros, al menos en México, y pudiera ser que en Latinoamérica, es la empresa Aspel, que fue de los pioneros que empezaron a hacer pequeños módulos, ¿no? De su ERP, ¿no? Tenían el módulo solo de la caja, el módulo solamente de la producción, el módulo de la administración, el módulo de la facturación y así cada módulo. Y a mucha gente, y ahí entraban en debate las empresas de software que tenían todo integrado en uno, decían, no, es que a mis clientes se les facilita solamente tener un ejecutable y en el ejecutable tener un menú con todos los módulos y ellos elegir a dónde entrar y a dónde no entrar. Algunos workarounds eran que en base a los roles que tenías te ocultaban o no ciertos menús, pero al final traías todo en uno. Y Aspel en esas épocas de cliente servidor te decía, no, mira, yo te lo vendo por pedazos, o sea, quieres nada más manejar tu caja, pues bueno, te bajas la aplicación, el exe de caja y lo configuras, creas tu base de datos y ya. Si el día de mañana vas creciendo y quieres manejar la administración, te vendo el SAE, que es el sistema para manejar la administración, y el sistema detecta automáticamente la base de datos que tiene ese otro sistema y ya son compatibles. Entonces, ese puente se podía hacer porque estábamos hablando de cliente-servidor, todo instalado en una misma empresa. Pero en Internet las cosas cambian. Entonces, para poder tener ese mismo efecto, pero en Internet es donde entran en juego los servicios. Entonces, las ventajas prácticamente de los microservicios son que puedes usar diferentes tecnologías y lenguajes, ¿no? Inclusive de terceros, no necesariamente tú. Son fáciles de integrar y escalar con aplicaciones de terceros. Y también se pueden desplegar según sea necesario, que eso es a lo que me refería. Si yo ahorita tengo un sistema, por ejemplo, Amazon, vamos a suponer que somos los dueños de Amazon, y hoy por hoy le quiero hacer una mejora solamente al carrito de compras, a la parte donde llegas y donde te dice qué dirección o qué tarjeta de crédito usar, yo hoy quiero hacerle una mejora. Yo nada más le hago cambios a esos microservicios o a esas pantallas embebidas que igual vienen dentro del concepto de arquitectura de microservicios, aunque en sí no es un microservicio, viene una interfaz de usuario más el servicio, pero al final está plugable. Solo ese pedacito yo lo puedo tocar y entonces yo necesito hacer mis pruebas solo de ese pedazo. Y ya al final que se hayan probado las pruebas, digamos, las estándar, entonces yo hago una prueba integral, un end-to-end, pero para eso ya existe la automatización, que esos ya son otros temas que si quieren después podemos abordar. Entonces, más que nada, mi recomendación es de que piensen en microservicios para todo lo que vayan a hacer de aquí para el real. Aquí les voy a poner un ejemplo en referencias de microservicios, que es cómo funcionan. Este ejemplo, tal cual, lo saqué de la página de Microsoft. Microsoft, que es la tecnología en la que yo soy experto y estoy casado con esas tecnologías. Eso no quiere decir que esté peleado con PHP, con Java, con alguna otra tecnología, pero aquí tienen unas recomendaciones, pero al final este es el ejemplo de una arquitectura de una tienda, ¿no? Cómo puede ser, pues bueno, te puede pedir una aplicación móvil, una aplicación web o un single page application, ¿no? Entonces aquí es como entra una arquitectura de microservicios. Si el día de mañana yo le quiero dar más batería al microservicio de catálogo, que es este, el azulito, entonces yo pues ya me ahorro porque en donde yo tenga mi hosting o donde yo tenga mi nube o mis servidores, yo nada más le voy a meter más power a este puro microservicio. Y si requiero que tenga un clon, pues ya lo voy a ir escalando, pero solo a este microservicio. Y si todo esto lo embebemos en contenedores Docker, que pudiera ser otro tema en otra sesión, también es interesante. Pero ahorita la recomendación que yo les hago es de que los que todavía siguen pensando en aplicaciones monolíticas, que ya vayan pensando que eso es obsoleto, que se vayan montando al tren de los microservicios. Y para eso tengo dos links. Hay más links, pero estos son los dos links principales, que uno es las arquitecturas de microservicios. Todo esto es dentro de la documentación oficial de Microsoft.
que es el estilo de arquitectura en microservicios, pero aquí pueden entrar en más detalle. Precisamente por eso en la diapositiva no le puse mucho rollo, mucha paja, porque aquí es donde está lo bueno. Aquí también vienen los pros y las contras. Entonces, no quería redundar, ¿no? Lo que me interesa es que se metan mejor a estos links de referencia que se van actualizando por gente experta a que conserven, ¿no? Lo que yo les puse. Entonces, estos dos links es donde ustedes deben de agarrarlo como Biblia. Ojo, estos son hechos por el, digamos que el equipo de arquitectos de Microsoft. Aunque son de Microsoft y es una página de MSDN, no quiere decir que esta información sea para .NET o para alguna tecnología Microsoft. Esto es arquitecto global, o sea, todo lo que aquí te dice aplica si lo quieres hacer en Azure o lo quieres hacer en Amazon o lo quieres hacer en la nube de Google, es exactamente la misma documentación. Aquí se está viendo desde un punto de vista de arquitectura, no de un punto de vista de tecnología, ¿no? Muy puntual. Entonces, esta es mi recomendación. Quería darle esta pequeña plática, contarle mi experiencia, presentarme, pero en realidad les recomiendo que se avienten. Esto hace como 6 meses no estaba traducida al español, estaba solo en inglés. Ahorita están colaborando varios compañeros que trabajan en Microsoft precisamente en esta traducción, ¿no? Entonces, esa prácticamente sería mi recomendación. Empiecen a pensar en elegir el por qué sí microservicios. Claro, siempre y cuando sean aplicaciones que van a crecer, que van a tener muchísimos usuarios. No quiere decir que ya vas a descartar para todo las aplicaciones monolíticas ni las aplicaciones desktop. Todo tiene que ver, digo, como arquitecto de solución, cuando un usuario de una empresa tiene una iniciativa de crear un sistema y tiene un presupuesto autorizado y él decide, yo quiero que me hagas este sistema, lo primero que evaluamos el comité de arquitectura, que todas las grandes empresas deben de tener un comité de arquitectura y otro comité financiero, muchas veces pues, le llaman Shark Tank, ¿no? Lo primero que se evalúa es cuánto va a durar la aplicación en productivo. Hay muchas veces que solo son aplicaciones muy puntuales para un evento o para nada más un registro o cosas que no van a tener una vida más que de 6 meses. Entonces ahí sí conviene irse por la opción de algo, es lo más rápido, ¿no? Por sistemas monolíticos, lo haces algo en caliente, sabes de que no va a tener más de 500 usuarios que la van a usar, la haces con una sola tecnología, te quitas de broncas de tener muchas capas que a la vez son artefactos y requieren mayores skills. Lo haces con un equipo más pequeño, todos Java, todos .NET, todos PHP, todos con MySQL o todos con SQL Server y se acabó. Cumples con el requerimiento, se entrega en tiempo, ahorras costos y todos felices. Esto Muy es bien, más que Daniel, nada muchas pensado a gracias. futuro. Pues listo, no sé si Gracias, tengan Daniel. Te quería alguna comentar, nos pregunta. quedan 5 minutos y quisiéramos saber si podemos tener una sesión de preguntas y Sí, pudieras responder a las preguntas. sí, claro que sí. Si alguien tiene alguna pregunta, igual con mucho gusto podemos responder. Seguimos la misma dinámica, pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas y el expositor puede leerlas y puede responderles. Aquí decía Alfredo, decía, ¿pueden poner en pantalla completa la presentación? No lo leí en ese momento, dado que cuando estás presentando no ves el chat, pero se las voy a compartir. De hecho, ahí en donde creo que tienen un canal, ¿no? En donde se están subiendo todos los videos y en el grupo, ahí igual les hago llegar a los administradores de esta iniciativa la diapositiva para que se les comparta, ¿no? En las redes. Aquí dice Ale de Gómez, ¿qué tecnologías recomiendas para hacer microservicios? Bueno, mi corazón es 100% Microsoft, por lo cual yo les recomendaría irse directamente con
con la tecnología, con C#, tecnología.net. Pero en microservicios también no solo necesitamos mencionar tecnología, sino también infraestructura. Entonces yo les recomendaría Windows Azure, usar contenedores con Docker, usar Kubernetes y .NET. Otra pregunta de Kevin dice, ¿crees que los microservicios se vuelvan obsoletos? Claro que sí, porque todo en esta vida es evolución, pero para que los microservicios se vuelvan obsoletos, yo creo que todavía le cuelga muchísimo, pero no dudo que en algún momento se vuelvan obsoletos con el cómputo cuántico, cuando se vengan muchas tecnologías que están a punto de salir al mundo, claro que se van a volver obsoletos. Pero bueno, más bien van a evolucionar, ¿no? Al final, un microservicio yo no lo veo como un reemplazo de un monolítico, más bien lo veo como una evolución. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, Dani, pues al parecer ya no hay más preguntas. Oye, te quería agradecer enormemente, en nombre de todos, que te hayas tomado el tiempo para compartirnos de tu experiencia los temas de microservicios y que estás haciendo en Microsoft. Agradecemos mucho esa consideración. Te invitamos a que sigas participando con nosotros en el grupo. El grupo es de Latinoamérica y lo que se quiere es fomentar es conocimiento, networking y open source para que la comunidad aprenda desde los que no saben programar hasta que se puedan hacer aplicaciones muy complejas y trabajar para corporativos y poder hacer arquitecturas como lo puedes hacer tú. Entonces, te agradezco enormemente, Daniel. Estamos muy contentos de haberte invitado y haberte escuchado. Y por favor, si nos puedes compartir el video de la grabación, te voy a pasar un correíto para que me lo compartas por WeTransfer. Ok. Sí, Y igual video aprovecho ser... para mencionar que aquí en la sesión está un compañero mío de trabajo que se llama